Hola, buenas tardes. Empezaremos viendo el tema de amplificador restador o diferencial, ¿no? Así se le llama. Hay que tener cuidado de no confundirlo con el amplificador derivador, que es otra función u otro tipo de circuito. En este caso es el amplificador restador o diferencial, que así es como se conoce. Entonces vamos primero viendo la parte de introducción y, y lo que nos explica respecto al circuito. Dice que el amplificador diferencial amplifica la diferencia entre dos voltajes de entrada. En la figura 3.7 se muestra el correspondiente circuito de un amplificador restador o diferencial. Pues básicamente este circuito tiene dos voltajes, voltaje 2 y voltaje 1, y en términos muy prácticos y sencillos lo que hace es restar estos dos voltajes. O sea, al final de cuentas la función más sencilla es restar el voltaje 2 menos el voltaje 1. Hay que aclarar que siempre y cuando los dos valores de resistencia, R2, por ejemplo, que están conectados a la terminal no inversora, y R2, que está conectado a la terminal inversora, sean iguales, y en el caso de las dos resistencias de entrada, del voltaje 1 y 2, también sean iguales. De esa manera, entonces, la función más sencilla y básica del amplificador restador, pues es restar los dos voltajes de entrada con un respectivo factor o ganancia. En este caso la ganancia va a quedar simplificada entre la división de R2 y R1. Bien, entonces vamos a ver la definición. Dice: dado que por la elevada resistencia del amplificador operacional no circula corriente entre las dos terminales de entrada, por lo tanto no hay una caída de voltaje. Las dos entradas, en este caso, se identifican en el nodo X y obviamente pues se considera que tienen el mismo voltaje o potencial. El voltaje 2 está en los resistores en serie, R1 y R2, y el voltaje o el potencial en el nodo X es igual a B2, Bx, perdón, entre B2, igual a R2 entre R1 más R2, que al final de cuentas es un divisor de voltaje. La corriente a través del resistor de retroalimentación pues es igual al voltaje 1, debe ser igual al voltaje 1 que pasa por la resistencia 1. Por lo tanto, se tiene la siguiente igualdad: B1 menos Bx entre R1 es igual a Bx menos el voltaje de salida entre R2. Simplificando la ecuación, tenemos que el voltaje de salida es entre R2, va a ser igual a Bx, factorizando, que multiplica a los recíprocos de R2 más R1, o sea, 1 entre R2 más 1 entre R1, menos el voltaje 1 entre R1. Si sustituimos en este caso Bx por la relación del voltaje 2, tenemos al final que el voltaje de salida es igual a R2 entre R1 por B2 menos B1, que esta es la fórmula principal del amplificador restador, ¿no? Si se dan cuenta, ahí tenemos que se restan los dos voltajes, el voltaje 2 y el voltaje 1, y al final de cuentas pues, se puede amplificar en base a una ganancia, la ganancia producida entre el cociente de la resistencia 2 y resistencia 1. De esta forma, entonces, la salida es una medida de diferencia entre los dos voltajes de entrada. Como se ilustró en el circuito con sensor, en el caso de la figura 3.8, muestra cómo se utiliza, por ejemplo, este circuito con un termopar. Se está aplicando la diferencia en el voltaje entre las dos fuerzas electromotrices o voltajes de los dos cruces del termopar. Por ejemplo, los valores de R1 y R2 se eligen para dar un circuito con una salida de 10 milivolts para una diferencia de temperatura entre las uniones del termopar de 10 grados centígrados. Si dicha temperatura produce una diferencia electromotriz o fuerza electromotriz entre los cruces de 530 microvolts, entonces para el voltaje de salida tenemos que tendríamos ahí el valor de R2 y R1 entre igual a 18.9. Entonces, supongamos que R1 es un resistor de 10 kilo ohms, entonces R2 deberá de ser de 189 kilo ohms.
El amplificador entonces restador o diferencial se puede usar junto, por ejemplo, con un puente de Winston, quizás del tipo que tienen los sensores con extensómetros en sus brazos para amplificar la diferencia de potencial del desbalance que se produce cuando cambia la resistencia en uno o en otro brazo. Si el puente está balanceado, entonces las dos terminales de salida del puente están en el mismo potencial, entonces por lo tanto la diferencia de salida es cero. Las terminales de salida del puente podrían estar, digamos, a 5 volts, así las dos entradas del amplificador diferencial serían 5, y cuando el puente ya no está balanceado, entonces puede tener una terminal de salida de, por ejemplo, de 5.1 y la otra de 4.99, por lo que las entradas en el amplificador diferencial serían 5.9 y 4.99. El amplificador amplifica esta diferencia de 0.02 volts en el voltaje de la señal original de 5 común a las dos entradas, y a esto se le conoce como voltaje en modo común. Para que el amplificador solo amplifique la diferencia entre las dos señales, se supone que los dos canales de entrada deben estar acoplados con la perfección y que la alta ganancia del amplificador operacional es la misma en ambos. En la práctica esto no se logra de manera perfecta y la salida no es exactamente proporcional a la diferencia entre los dos voltajes de entrada. Entonces, por lo tanto, la salida es el voltaje de salida, la ganancia por la variación de voltaje más la ganancia Cm por la variación de voltaje Cm, donde Gd es la ganancia de la diferencia en voltaje y Gcm la ganancia de voltaje en modo común. Cuanto menor sea el voltaje de la ganancia en modo común, será el efecto de voltaje en modo común de salida. El grado de desviación del amplificador operacional respecto a una situación ideal se define mediante la razón de rechazo en modo común. Para minimizar el efecto de voltaje en modo común en la salida es necesario utilizar una razón de rechazo grande. El valor de las razones de rechazo en modo común en general se especifican en el orden de decibeles. Por lo tanto, en una escala de decibeles, una CMRR, por ejemplo, de 10.000 será igual a 20 por el logaritmo de 10.000, que son aproximadamente o igual a 80 decibeles. Un amplificador típico tiene, por ejemplo, una razón de rechazo entre 80 y 100 decibeles. En un amplificador para instrumentación típico se utilizan 3 amplificadores operacionales en vez de uno solo y está disponible como un circuito integrado. Este tipo de circuito tiene una impedancia de entrada alta del orden de los 300 megaohms y una ganancia de voltaje también alta y una razón de rechazo en modo común excelente de más de 100 decibeles. En la primera etapa se encuentran los amplificadores A1, uno de ellos conectado como un amplificador inversor y el otro como un amplificador no inversor. Y el tercero, el A3, es un amplificador diferencial cuyas entradas provienen de A1 y A2. Entonces aquí vemos el circuito que se utiliza como amplificador de instrumentación y que lleva nuestro amplificador restador o diferencial. Entonces vamos a ver un circuito de ejemplo de diferenciador para entender bien cómo funciona. Entonces vamos a conectarlo. Vamos a poner nuestro componente. Vamos a poner aquí primero nuestro amplificador operacional. Luego vamos a poner nuestros valores de resistencia. Y posteriormente pondremos nuestros voltajes. Aquí ya podemos ver nuestras resistencias. Entonces, de hecho, de una vez podemos conectar o poner en el circuito nuestras resistencias. Vamos a poner en este caso R1 y R2 y luego la R2 y R1, que de hecho van a ser iguales. Aquí están identificadas como R1, R3 y R4, pero básicamente van a tener los mismos valores, es decir, esta R2, que es la de retroalimentación, y esta R4 van a ser iguales. De hecho, los vamos a dejar de 10 kilo ohms, y en este caso R1 y R3, que van a ser iguales, las vamos a dejar de 1 kilo ohm, para que así la ganancia en el voltaje sea de 10.
Entonces ahí ya tenemos nuestros dos voltajes. Ok. Entonces vamos a volver a repasar nuestro circuito para que lo veamos y veamos cómo vamos, si vamos bien. Ahí vamos a ir hasta el amplificador restador. Aquí está. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos nuestra resistencia R2, nuestra R1, nuestra R2 y la R2 va a tierra. ¿Okay? Entonces aquí vamos a poner nuestra conexión de nuestras resistencias. Primero vamos a conectar R1. Ahí vamos a conectar el voltaje 1, nuestra salida. Y luego esta resistencia R1 va conectada aquí. Este va a ser mi voltaje V1 y este mi voltaje V2 y la respectiva tierra. Y aquí vamos a medir nuestro voltaje de salida o nuestra ganancia. Aquí vamos a poner nuestra tierra. Vamos a poner un voltímetro para medir la salida, voltaje de salida. Igual vamos a conectar una tierra. Y vamos a poner nuestros dos voltajes de entrada. En este caso, el primero va a ser lo vamos a manejar del orden de 10 milivolts. Y el segundo lo vamos a manejar de 30 milivolts. Entonces aquí vamos a conectar nuestra fuente de voltaje de corriente directa. Y el voltaje 1. Entonces aquí, esta le dijimos que la vamos a manejar de 100 milivolts. Ahí le vamos a poner punto 1, 100 milivolts. Y el voltaje 2 lo vamos a manejar de 300 milivolts, o sea, punto 3 milivolts. Perdón, 300 milivolts, o sea, 0.3 volts. Y en el caso del voltaje 1, va a ser de 100 milivolts. Ahí está, 100 milivolts. Y el siguiente voltaje son 300 milivolts. Bien, y entonces vamos a medir esos voltajes. Vamos a también a poner aquí el voltímetro, pues para tener la información de ambos voltajes y estar pendientes de los valores de voltajes de entrada, ¿no?, que tenemos en el circuito. Ahí tenemos el voltaje 1 y en este caso ese sería el voltaje 2. También vamos a poner sus tierras para el voltímetro. Y los voltajes que vamos a medir, pues como son en el orden de milivolts, pues los vamos a poner en milivolts. O sea, lo vamos a poner en milivolts. Este también lo vamos a poner en milivolts. Y este también lo vamos a poner en milivolts. Perfecto. Entonces, el voltaje, vamos a ponerle aquí una etiqueta. Este de aquí va a ser el voltaje 1. Este sería nuestro voltaje 1. Le vamos a poner aquí el tamaño de letra 0.3. Y el otro va a ser nuestro voltaje 2. Okay. Entonces vamos a ubicarlos para identificarlos bien. Ok, ahí está. Bien. Entonces el voltaje de salida, ya vimos hace ratito en la ecuación que el voltaje de salida es igual a R2 entre R1 B2 menos B1. Ese es el voltaje de salida. Es la ecuación para determinar el voltaje de salida en el amplificador restador. Entonces, si sustituimos los valores en base a los datos que tenemos del circuito, ya vimos que R2 vale 10 kiloohms y R1 vendría valiendo 1 kiloohms. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual a 10 kiloohms entre 1 kiloohm. Entonces eso nos va a dar 10, ¿no? Y multiplicado por la diferencia de voltajes. En el caso del primero va a ser el voltaje 2, 300 milivolts, menos el voltaje 1, que son 100 milivolts. Entonces, esto nos va a dar igual a 10, que va a multiplicar a la diferencia de voltaje, que son 200 milivolts.
Entonces el total van a ser 2000 milivolts que van a equivaler específicamente a 2 volts. 2 volts, que ese es el voltaje de salida. Entonces vamos viendo a ver si es cierto. Y algo muy importante, ¿no? Positivos. ¿Por qué? Porque el voltaje 2 es mucho más grande. Ah, ok, ahí nos marca que está sobrepasado. Le vamos a poner aquí en el voltímetro volts para que nos ponga los 2 volts de salida. Entonces aquí van a ser volts. Ahí está. Entonces ahí lo volvemos a simular. Y ahí está como podemos ver, el voltaje 2 eran 300 milivolts, ahí está, el voltaje 1 100 milivolts, ahí lo podemos ver, se restan y son 200 milivolts. Y esta ganancia es de 10, entonces multiplicas 10 por 200 y te da 2000, ¿verdad? Que es el voltaje de salida. Y bien, con esto terminamos el video. Muchas gracias. Ah, bueno, aquí hay nada más una corrección. Permítame, que es en este caso el igual. Ahí está. Que así queda la salida. Muy bien. Perfecto. Y con eso terminamos. Muchas gracias.